Voy a comenzar con el título. El título de la clase, la predicación el día de hoy se llama Gracia y Favor. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado la gracia de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado el favor de Dios? Levante la mano. El asunto es que muchas veces, les decía en la mañana, muchas veces nos confundimos que de repente estamos manejando y estamos a punto de chocar, pero alcanzamos a frenar y dice, qué suerte que no le pegué a ese carro, pero no, era la gracia de Dios cubriendo tu vida. Muchas veces a lo mejor estás delante no sé, por ejemplo nosotros cuando estuvimos delante de un inmigrante, cuando estábamos sacando nuestros papeles y estábamos delante de ese inmigrante y nos dieron la aprobación, nos dijeron, ok, toma, estás aprobado. Y muchas veces a lo mejor uno podía haber dicho, qué suerte que me tocó este inmigrante, pero no, era el favor de Dios en tu vida en frente de ese inmigrante. Me estoy explicando, muchas veces confundimos lo que es la gracia y confundimos lo que es el favor de Dios con suerte, pero la suerte no existe, es Dios. Amén. Es Dios obrando en tu vida, es Dios obrando en la circunstancia. ¿Estás conmigo? Un día, en un día, Dios puede hacer más de lo que nosotros podemos hacer a lo mejor en 1000 años de nuestras vidas. En un día. ¿Por qué no rendir nuestra vida completamente a Él? Yo creo que sería absurdo, sería tonto si no dejáramos que Dios obrara en nuestra vida. ¿Estás conmigo? Si Él puede hacer muchas cosas, puede lograr muchas cosas de lo que tú y yo pudiéramos lograr en más de mil años o en más de en 1000 vidas de nosotros, ¿por qué no nosotros simplemente rendir nuestra voluntad a Dios? Sería tonto, sería absurdo, ¿verdad? Pero muchas veces nuestro caminar, ¿cómo lo podemos decir? Nuestras decisiones que tomamos en nuestra vida, estamos alejando a Dios de nuestra vida y estamos tratando de hacer nuestras propias cosas, nuestras propias decisiones y no dejamos que Dios obre. Así es que el día de hoy quiero hablar acerca de la gracia y el favor de Dios y cómo es que podemos lograr la gracia y el favor de Dios. Hay una frase que me gusta que dice, ora como si todo dependiera de la gracia y el favor de Dios, pero también debes pelear, trabajar y usar las llaves que Dios te dio como si todo dependiera de ti. Debes orar como si todo dependiera de la gracia y el favor de Dios, pero también debes pelear, trabajar y usar las llaves que Dios te da como si todo dependiera de ti. Cuando tú le rindes tu vida a Dios, cuando tú le rindes una circunstancia a Dios, a lo mejor alguien aquí está pasando por una circunstancia difícil, a lo mejor alguien está pasando aquí por una circunstancia que no le quisiera, que no le deseara a nadie, a lo mejor está pasando por un proceso difícil. Ayer me tocó hablar con un joven que estaba pasando por un proceso difícil de creer o no creer en Dios, y es un proceso, hermanos, es un proceso. Y este joven estaba pasando por este proceso y él decía, es que no sé si creer o no creer en Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo siento. ¿Por qué? Porque siento que no me habla. ¿Por qué? Porque está bendiciendo al hermano, pero yo no veo que me esté bendiciendo a mí. Y está pasando por este proceso y muchas veces a lo mejor tú o yo, a lo mejor alguien de nosotros está pasando por un proceso similar, pero no entendemos que es Dios trabajando en esa circunstancia, que es Dios es el que está obrando para moldear nuestra vida, para moldear nuestro carácter. Entonces, muchas veces oramos y decimos, ok, Señor, aquí está el problema, aquí está la circunstancia, pero también nos alejamos de ella y no queremos actuar hacia lo que está pasando. Dios nos ha entregado, yo les decía a este joven, Dios te ha entregado una llave en tu vida, pero tú tienes que tomar la acción de abrir esa puerta. Dios pone la puerta, Dios pone la circunstancia, Dios pone la puerta para que tú puedas ir y puedas abrir esa puerta. Dios pone la puerta y Dios pone la llave. ¿Ok? Así, Dios pone la puerta, pero también te pone la llave en tu mano, pero depende de ti si quieres abrir o no quieres abrir esa puerta.
Entonces, si estás pasando por un problema, por una circunstancia, por algo que está pasando en tu vida, tú tienes la solución, tienes la puerta, la salida y tienes la llave con la que tú puedes salir. Ahora depende de ti. Ahora tú tienes que trabajar hacia esa circunstancia. Tú tienes que usar esa llave que Dios te dio, pero tienes que accionar, tienes que levantarte y tienes que caminar para poder abrir esa puerta. Amén. Cada día debemos vivirla en obediencia y oración y trabajo duro. Lo voy a volver a repetir. Cada día debemos vivirlo en obediencia, número 1, en oración, número 2, pero número 3 también tenemos que vivir en trabajo duro. Tenemos que trabajar, hermanos. No podemos simplemente dejarlo ahí. Yo entiendo que hay circunstancias en la vida donde nosotros simplemente no podemos hacer nada. ¿Sí? Circunstancias en nuestra vida donde a lo mejor hay una enfermedad que ni tú, ni yo, ni el doctor, ni nadie puede hacerlo, pero Dios sí lo puede hacer. Es Dios todopoderoso. Y yo entiendo que hay circunstancias en las que tú y yo debemos dejar que Dios haga su voluntad en ese proceso o en esa circunstancia. Pero tú haces lo posible, tú tienes que buscar doctores, tienes que buscar soluciones. Y si cuando ya no encuentras la solución, cuando ya no encuentras, cuando ya tú dices, ok, yo hice todo lo que yo puedo, Señor, te toca a ti. Señor, te lo dejo en tus manos. Y el Señor actúa. Y el Señor lo hace, pero tú hiciste lo que tú tenías que hacer. También no podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Dame de tu gracia y de tu favor simplemente cuando lo necesitemos, como si fuera una lamparita de Aladino, donde simplemente eso, le flotamos y sale el genio. No. Tenemos que estar en obediencia constante a Dios. Tenemos que estar en comunión constante con Dios. Debemos de pedir la gracia y el favor de Dios constante, no solamente cuando se necesita. Nosotros contamos hacia adelante, ¿verdad? Pero la cuenta de Dios es regresiva. Nosotros contamos hacia adelante porque es lo que sabemos, es lo que nos enseñaron, contamos hacia adelante, pero la cuenta del Señor es regresiva. Sea como sea, nada ajusta el reloj de Dios como la oración. La oración es que va a ajustarse, hermanos, con nuestra circunstancia. El favor y la gracia de Dios lo va a ajustar a través de la oración. A través de nuestra obediencia es como se ajusta el reloj de Dios. Es como si tu reloj caminara de esta manera y el reloj de Dios caminara de esta manera. Y cuando tú te metes en oración, cuando tú te metes en ayuno, cuando tú le pides la gracia y el favor de Dios, es cuando entonces tu tiempo y el tiempo de Dios se engranan entre sí y pueden lograr lo que estabas pidiendo en oración. Pero necesitamos accionar. Nosotros, ninguno de los discípulos sabía que ese día sería el Pentecostés que lo cambiaría todo. En Hechos 2, hermanos, en Hechos 2 habla acerca del día del Pentecostés, el día cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos, cuando se derrama sobre la gente, pero nadie sabía que ese día iba a ser un día que lo cambiaría todo, que cambiaría la circunstancia de la persona o que cambiaría la circunstancia de la iglesia. Pero sin embargo ellos estaban metidos en el ayuno y en la oración. Cuando tú estás, hermano, enfocado en Dios, cuando tú estás enfocado en que Dios va a arreglar las cosas, cuando tú estás enfocado en la oración, en el ayuno, tú no sabes cuándo es que el Señor va a actuar. Le preguntaba a este joven, le decía, bueno, si tú me dices que no sientes a Dios y que no escuchas a Dios, ¿hace cuánto que no lo haces? ¿Hace cuánto que no lo escuchas? ¿Hace cuánto que no lo sientes? Me decía, aproximadamente unos 2 años. Digo, ¿2 años? 2 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que caminar el pueblo de Israel para poder entrar a la tierra prometida? 40 años. ¿Cuánto tuvo que esperar José para que Dios cumpliera la promesa? Le digo, ¿y tú estás dudando en Dios en 2 años? Es un proceso,
Es un proceso que tienes que pasar. Y no sé, hermano, si alguien aquí está pasando por un proceso similar, de que ora y no siente a Dios, de que ora y siente que no está respondiendo la oración, de que ora y tú dices, es que no oigo nada, es que no siento nada, no sé si creer o no creer en Dios. Que eso no te haga dudar de que Dios es real y que Dios existe. Que eso no es simplemente tiempo. Es esperar en que Dios haga las cosas. Es esperar en que Dios resuelva los problemas. ¿Cuántos de aquí estamos pasando por situaciones de que necesitamos que Dios resuelva porque nosotros no podemos? Levanten la mano. Yo sé uno que otro por ahí. Estamos esperando de que Dios resuelva ese problema. Bueno, pues espera, porque va a llegar. Va a llegar tu respuesta, pero tienes que esperar, tienes que mantenerte en la oración, tienes que mantenerte en el ayuno, tienes que mantenerte en obediencia a Dios. Cuando nosotros nos mantenemos en obediencia a Dios es cuando Dios empieza a darnos y a llenarnos de su favor y empieza a llenarnos de su gracia, no solamente a nosotros, sino delante de la gente también. El día de hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia que se llama José, lo que estaba mencionando ahorita. La vida de José fue de mal en peor por 13 años. 13 años, hermano. Desde que Dios le dio la promesa, desde que Dios le dio ese sueño y que le dijo que era una viga, ¿verdad? Y que en esa viga que representaba a él y que habían 12 vigas a su alrededor, que todos se inclinaban delante de esa viga que era él. Entonces, él estaba, espiga, dije viga, ¿verdad? Sorry. En esa espiga, y se inclinaban las espigas pequeñas ante esa espiga grande que era él. Y estaba esperando que esto aconteciera, que iba a estar en una posición alta donde sus hermanos y sus familiares se iban a inclinar delante de él, o sea, iban a estar delante de él. Él esperó 13 años para que el Señor cumpliera esa promesa. Fíjate lo que te voy a decir el día de hoy, hermano. Porque este joven me llamó mucha atención porque me decía, veo que el hermano es bendecido de parte de Dios. Y le digo, Señor, ¿dónde está mi bendición? Yo veo que el hermano de este lado está siendo bendecido y yo siento que el Señor no me está bendiciendo mi vida. ¿Cuántos están pasando por este proceso? Fíjate lo que te voy a decir. No envidies el éxito de los demás si no estás dispuesto a imitar su ética de trabajo y disciplina. No envidies el éxito de los demás si no estás dispuesto a imitar su ética de trabajo y disciplina. Tú no conoces el trasfondo de esa persona. Tú no conoces el trasfondo de ese hermano o de esa hermana. Tú no sabes el tiempo que esperó. Tú no sabes el tiempo que estuvo en rodillas orando. Tú no lo conoces. Tú necesitas estar dispuesto a pasar por ese proceso también. ¿Estás dispuesto a pasar por ese proceso? Cuando se trata de éxito, todos leemos el currículum o hoja de vida, ¿verdad? Dice, wow, qué chido. Pero las llaves que te llevan al éxito, nadie lo regala. Se consiguen, se ganan, son una recompensa. Esas llaves, hermanos, son cosas que tú tienes que ganártelas. Que el Señor no te las va a dar así nada más. Tú tienes que estar en constante comunión con Dios. Tienes que estar en constante adoración a Dios. Tienes que estar en constante relación con Dios. Es cuando el Señor te va a dar esas llaves. Para que tú puedas abrir esas puertas que necesitas abrir. Que tú necesitas un mejor trabajo. ¿Se lo has pedido a Dios? ¿O simplemente estás aplicando como loco por todos lados? Pídeselo a Dios. En oración. Si tienes que ir a la escuela y necesitas dinero para ir a la escuela, al colegio, pídele a Dios. El Señor te puede dar un scholarship. El Señor te puede dar algo para que tú puedas lograr lo que tú quieres lograr. Pero tienes que estar en constante comunión con Dios. Algo que les decía en la mañana es que si la voluntad de Dios engrana con tu voluntad, vas a tener éxito. Pero lo que tú vas a hacer, lo que tú estás logrando, lo que tú quieres lograr, el trabajo que tú quieres lograr, la empresa que tú quieres emprender, la escuela donde tú quieres ir, lo que tú quieres estudiar tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios.
y tiene que darle la gloria a Dios. Si lo que tú estás haciendo le da la gloria a Dios, créeme que vas a tener éxito. Si lo que tú quieres estudiar le va a dar la gloria a Dios, créeme que vas a tener éxito. Si lo que tú le estás pidiendo a Dios le va a dar la gloria a Dios, créeme que vas a tener éxito. ¿No te has preguntado alguna vez, nunca te has preguntado por qué a una persona sí la sana y a otra no? A veces estás orando para que Dios sane a una persona, no sé, de cáncer. Y tú dices, y oyes testimonios de personas que el Señor las ha sanado de cáncer. Pero está tu familiar, está tu papá, está tu mamá, están tus amigos, están tus tíos, tus primas que también tienen lo mismo. Y tú les dices, Señor, sánalos, y no los sana. ¿No te has preguntado por qué? Yo digo, es la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Es la voluntad perfecta de Dios. Pero yo creo que el Señor escoge a las personas y les va a dar, esas personas van a darle la gloria y la honra a Dios. No quiere decir que las otras personas no lo vayan a hacer. No quiere decir que las otras, porque no lo sanó, no lo va a hacer. No, al contrario. A lo mejor por medio de esa circunstancia, por ese proceso, esa persona le está dando la gloria y la honra a Dios. Yo le decía a este joven, yo te entiendo en lo que estás pasando. Nosotros tardamos 6 años, 7 años en tener a Mía. 5 años. 5 años en tener a nuestra primera bebé. Oramos y tú dices, Señor, no escucho respuesta, no. Quedamos embarazados una vez y perdimos al bebé una vez. Y desde ese día yo le dije, ¿sabes qué, Señor? No importa. Yo te voy a seguir adorando. Yo te voy a seguir honrando. No importa el proceso por el que nos estés pasando, no importa el proceso, no importa si tengamos un hijo o no tengamos un hijo, yo te voy a honrar. Yo te voy a dar la gloria porque solamente tú te la mereces. No es la circunstancia, no es el proceso, no es nada. Eres tú, Dios. Lo que importa en este problema, lo que importa en esa circunstancia, lo que importa en este proceso, no es la circunstancia, sino eres tú. Te voy a dar la gloria y te voy a dar la honra, no importa lo que pase. Cuando tú y yo, hermanos, le damos la gloria y la honra a Dios, tienes éxito. Aunque no parezca. José duró 13 años y dice que las cosas le iban de mal en peor. De mal en peor. Pero cada proceso era para algo mejor. Cada proceso era para llegar a lo que el Señor le había prometido. En Génesis 39, vamos a leer Génesis 39. Vamos a leer del 2 al 6. Y aquí están las pantallas. Dice, el Señor estaba con José. ¿Quién estaba con él? En ninguna parte de la Biblia, en la historia de José, dice que José se quejó. O que José maldijo, o que José dijo algo que ya no quería pasar por ese proceso, no. En ninguna parte de la historia de José, no sabemos, a lo mejor sí, no, la historia de José no lo dice. Pero yo pienso que José sabía quién estaba con él. Yo pienso que José sabía que el Señor estaba con él, no importaba la circunstancia en la que estuviera. El problema por el que tú estás pasando, la circunstancia por la que tú estás pasando, ¿sabes que el Señor está contigo? Entonces no te preocupes. El Señor va a hacer las cosas, el Señor va a hacer la obra. Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía ¿qué? Éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Órale, ¿le suena mi voz? Y luego dice el 4. El 4, 3, perdón. Potifar lo notó. ¿Quién notó que el Señor estaba con José? Potifar, dice, Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José. No se fijó que José hacía todo bien.
No dijo que José tenía, tenía fuerza o José tenía sabiduría. No. Dice que Potifar notó que el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. ¿Cómo es que una persona que no conoce o que no cree en Dios nota que el Señor está contigo? ¿Cómo lo nota? Aquí dice que José era un esclavo. José era un esclavo. Y dice que Potifar lo notó, que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y luego el 4 dice, eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Y luego dice el 5, desde el día en que José quedó encargado la casa y de la casa, y necesito lentes, hermanos, ya me di cuenta. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Hermano, cuando tú le das la gloria y le das la honra a Dios y el Señor está contigo, no solamente es tu bendición para ti, sino para todos los que te rodean, para todos los que no importa la circunstancia que estés pasando. No importa si tú sientes que estás en lo peor o en lo más bajo, mientras tú le das la gloria a Dios, mientras tú te des la honra a Dios, no solamente vas a ser bendecido tú, vas a ser bendecido todos los que están a tu alrededor. Y luego dice que comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban. Y luego dice, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones con José a cargo. Potifar no se preocupaba por nada, excepto que le iban a dar de comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Fíjate, ¿quién quiere ser apuesto y bien fornido? El Señor tiene que estar con usted. Cuando el Señor está con nosotros, hermanos, las circunstancias cambian. Cuando sabemos quién está con nosotros, las circunstancias cambian. No importa el proceso por el cual estés pasando. El Señor dice aquí que el Señor bendijo mucho a José en la casa de su amo, de modo que tenía éxito en todo lo que emprendía. En todo lo que emprendía. José sabía que no podía controlar a las personas o lo que pasaba a su alrededor, pero sí podía conocer el proceso en el que se encontraba, aferrarse a Dios. Yo le decía a este joven, simplemente no importa la circunstancia por la que estés pasando, tienes que entender que lo que tú estás pasando es un proceso. Y me decía, sí, yo sé que es un proceso. Y le decía, ¿sabes qué es un proceso? Y me decía, sí, sé que es un proceso. Claro, he estado en la iglesia toda mi vida. Le digo, yo sé. Pero un proceso es algo que tiene un fin. Cuando tú sabes que el Señor está contigo, hermano, y que lo que tú estás pasando es un proceso, tú no estás preocupado por el proceso porque tú sabes que va a tener un fin. Mientras el Señor esté contigo, hermano, tú vas a tener éxito. Mientras el Señor esté contigo, no importa. Porque no es, como les decía ahorita, no es el proceso, no la circunstancia, es quien está contigo. Eso es lo importante. ¿Quién está contigo a través de ese proceso? ¿Con quién cuentas cuando estás en ese problema? Cuando estás en esa circunstancia, ¿con quién cuentas? Solamente el Señor es el que está contigo. Me decía, me siento solo, siento que nadie, él toca en la alabanza, siento que estoy solo. Siento que todos me han abandonado. Es el enemigo entrando en su corazón. Es el enemigo entrando en su vida. Pero cuando tú entiendes que no estás solo, cuando no importa, yo le decía, la Biblia dice, a que tu padre y tu madre te dejara, el Señor nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Mientras tú sabes que el Señor está contigo, para adelante. Para adelante, porque vas a tener éxito. José sabía que llaves tenía en sus manos. Dios le había puesto algo en sus manos a José. Le había puesto una llave. Estaba esperando la puerta correcta. Dice que José sabía qué llave tenía en su mano y sabía qué puerta abrir y cómo hacerlo. Esa sabiduría la encontraba en la intimidad con Dios. ¿Cómo vas a tener éxito
¿Cómo vas a tener favor y gracia de parte de Dios? ¿Cómo? En la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios. Por eso les decía ahorita, nosotros estamos en la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, esperamos encontrarnos con Dios. Esperamos a tener una intimidad con Dios. Cuando tú vas a visitar a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, tú esperas encontrar a esa persona en su casa. ¿Y para qué vas a su casa? Para tener una mejor relación con él. Para comunicarte con él. Para platicarle lo que estás pasando, para platicarle tu proceso, para platicarle esto, para platicarle lo otro, de conocerse, tener una mejor relación. ¿A qué vienes a la casa de Dios, hermano? Hermana, joven. ¿A qué venimos a la casa de Dios? A tener una intimidad con Dios, a tener un proceso con Dios. Claro que puedes hacerlo en tu casa. Claro que puedes hacerlo ahí en tu habitación, ahí en el baño donde tengas privacidad. Ahí es donde podemos encontrar aún más intimidad con Dios. Pero si vienes a la casa de Dios, hermano, vienes con esa mentalidad de encontrarte con Dios, de tener una intimidad con Dios. El silencio de Dios no significa que nos abandonó. Este joven me decía, es que siento que estoy solo. Pero el silencio de Dios, hermanos, no significa que Él nos haya abandonado. Fíjate lo que dice en Salmos 94:14. Salmos 94:14 dice esto: el Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posición más preciada. Hermano, tú y yo somos una de sus posesiones más preciadas. Nunca nos va a abandonar. Que en tu mente, en tu proceso, nunca pienses que el Señor te ha abandonado, porque nunca te ha abandonado. Siempre ha estado contigo. Como una de sus posesiones más preciadas, siempre ha estado contigo. En Salmos 37:25 dice esto. Salmos 37:25: una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos que mendigan pan. Nunca. ¿Cuántos de aquí nos ha faltado comida el día de hoy? Hasta el día de hoy. ¿Cuántos de aquí nos ha faltado el techo hasta el día de hoy? El Señor nunca te ha abandonado, hermano. Aunque tengas 0 en tu cuenta de banco, siempre vas a tener algo que comer. Aunque tengas 0 en tu cuenta de banco, nunca te va a faltar un techo, porque el Señor siempre va a bendecir a sus hijos. Siempre va a estar contigo. En Deuteronomios 31:8, fíjate lo que dice esto, Deuteronomios 31:8: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. ¿Quién va a ir delante de ti? Señor. El Señor va a ir delante de ti. Él estará contigo. No te fallará ni te abandonará. Nunca te va a abandonar, hermano. Nunca te va a fallar. Continúa obedeciendo a Dios, continúa orando a Dios, continúa teniendo esa intimidad con Dios, porque Él nunca nos va a abandonar. Él nos dio la capacidad para poder tomar decisiones y por ende no todo nos será revelado. Tendremos que actuar por fe. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que actuar con fe. No se nos va a revelar todo lo que hay en el proceso. Solo sabemos que tenemos que pasar por un proceso. No se te va a revelar el fin, no se te va a revelar cómo vas a llegar al final del proceso, pero sí tienes que caminar con fe. Tienes que caminar con fe. Ya vamos a terminar, hermanos, ya vamos a cerrar. Pero ¿qué podemos aprender de la vida de José? Las llaves de la gracia y el favor de Dios se ganan en oración y obediencia. Solamente a través de la oración y la obediencia es que podemos encontrar la llave de la gracia y el favor de Dios. Madura en los tiempos difíciles. No seas desesperado. Yo le decía a este joven: no te desesperes. Voy a ver tu final. No te desesperes. Yo lo conozco de tiempo, entonces yo le decía: desde que te conozco, yo he visto que Dios tiene algo para tu vida. O sea, Dios ha puesto algo en tu vida que aún no he visto, pero lo voy a lograr a ver. Simplemente mantente obediente. Simplemente mantente firme. No dejes que nada te haga dudar de Dios. Mantente firme.
Ningún esfuerzo humano reemplaza la promoción divina. Ningún esfuerzo humano reemplaza la promoción divina. ¿Tú crees que fue José, como les decía ahorita, el que hizo que lograra que Potifar se fijara en él? No. Dice la Biblia que Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con José. Cuando tú en el proceso en el que estás pasando o la circunstancia en la que te encuentras, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea lo que sea, cuando alguien se fija que Dios está contigo, se va a fijar en ti. Te va a abrir esas puertas. Pero el Señor tiene que estar contigo a través de la oración y la obediencia. También podemos aprender que con el favor de Dios puedes convertir cada experiencia y circunstancia, por amargas que sean, en algo bueno que te bendiga a ti y a los que te rodean. Lo vuelvo a repetir, con el favor de Dios puedes convertir que cada experiencia y circunstancia, por amargas que sean, en algo bueno que te bendiga a ti y a los que te rodean. El Señor te va a llenar de bendición, el Señor te va a llenar de favor y de gracia. Y cuando alcances ese fin, cuando logres esa circunstancia, hermanos, va a ser de bendición para ti y para los que te rodean. Para ti y para los que te rodean. Ya vamos a terminar. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Pero quiero terminar con esto. Vamos al número 6. Vaya conmigo al número 6. Número 6, 24 al 26. Dice esto: que el Señor te bendiga y te proteja. Y luego el 26 dice, 25. Que el Señor te sonría sobre ti y sea compasivo contigo. En otras palabras, o en otra versión de la Biblia dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor y de su paz. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga. La manera en que podemos, Señor, que podemos lograr el favor y la gracia de Dios, hermano, es a través de nuestra obediencia y a través de nuestra oración y nuestra intimidad con Dios. Cuando encontramos esa obediencia, esa intimidad con Dios, hermano, el Señor va a obrar en tu circunstancia. El Señor va a obrar en tu vida. A lo mejor vas a sentir que no estás saliendo de ese problema, saliendo de esa circunstancia, pero ya no estás triste. Ya no te sientes solo, porque el Señor está contigo. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te guarde. Y que encuentres favor delante de las personas y que encuentres favor delante de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y mientras estamos cantando, o mientras cantan esta alabanza, ¿por qué no le dices al Señor: ¿sabes qué, Señor? Lléname de tu favor y de tu gracia, Señor. Ayúdame a obedecerte. Enséñame a obedecer tus mandamientos. Enséñame a obedecerte a ti, Señor. Enséñame a tener una intimidad contigo. A lo mejor no sé cómo. A lo mejor no he tenido o no me he dado el tiempo para tener esa intimidad contigo, Señor, pero yo anhelo de ti. Porque no importa la circunstancia por el que esté pasando, no importa el proceso por el que esté pasando, lo más importante es que tú estés conmigo. Lo más importante es que a través de este proceso yo sepa que tú estás conmigo y que no me has abandonado. Glorifícate, Señor, en cada persona el día de hoy. Muévete, llena nuestra vida, nuestro corazón, Señor, de tu gracia, de tu favor. Dios te mire con amor. ¿Por qué no haces de este canto una oración? ¿Por qué no haces de este canto una oración para tu vida, para tus hijos, para tu familia, para tu proceso? Que de este canto sea una oración.